Bienvenido, Bienvenido, Leo. Muy bien. ¿Te animás a vos al cantarola y eso o no? Sos más rockero, vos sos de palo rockero además. Sí, totalmente del palo Sos de rockero. palo rockero. Folclore también. También. Y tango, siempre mi viejo Epa. me dijo, me acuerdo que a los 15 años me dijo, el tango lo vas a entender cuando seas grande. Y yo le dije que no, No. y tenía razón. Rebelde. Y hoy en soy, día el rebelde. tango me Te agrada. conmueve. Me conmueve. Folclore todavía ninguno, de los desafiados en esta rocola ha optado por ese género, por el momento. Puede Por ser. el momento, así Bueno, que Leo, quizás... Se cumplen 100 años del genocidio armenio, de esta fecha, elegida por una situación que se extendió en el tiempo durante unos cuantos años. Y bueno, es el tema que vas a comenzar a desarrollar hoy, ¿no? Exactamente, nosotros en general hablamos de historia uruguaya, que dará lugar para hablar de historia universal, pero básicamente no podíamos, de alguna manera, hacernos los sota con esto. Hoy es 24 de abril, hoy hace 100 años. Por más que no haga 100 años, puede ser 98 o 101, Sí. pero Exacto. es un hecho Pero muy algo importante. ocurría un día como hoy, precisamente, ¿no? Exactamente, es un hecho demasiado importante como para dejarlo pasar en una columna justamente de historia, ¿no? Estamos hablando que se cumplen 100 años de lo que fue el genocidio del pueblo armenio, ¿verdad? Y es un tema que más allá de determinadas sensibilidades que hiere al pueblo turco o al gobierno turco, más que nada. Hoy en día hay, por el lado de los turcos, muchas organizaciones sociales que presionan el gobierno de Erdogan, o Erdogan, como quieran llamarle, que es el presidente, que es un tipo muy altanero, ¿verdad?, que ya le contestó al Papa, cuando el Papa en una homilía de alguna manera habló del genocidio y lo llamó. Sí, utiliza el término Término. genocidio, Utiliza ¿no? el término. Y me gustaría empezar por ahí, ¿verdad? Un día como hoy, 24 de abril, pero de 1915, comenzaba lo que se denominó una deportación forzada por parte de los turcos, ¿verdad? Comenzando por 235 intelectuales, periodistas, escritores. Pocos días después pasaron a ser 600, y eso llevó de alguna manera a un genocidio que culmina con más de 1,5 millones de muertos. ¿Con qué fin Bueno, comenzó? comencemos por la palabra, ¿no? La palabra genocidio es una palabra acuñada en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por un escritor justamente de origen judío que intentaba explicar desde Estados Unidos, después de haber escapado de un campo de concentración, qué significa o qué estaba pasando en Alemania cuando todavía no se sabía muy bien qué estaba pasando en Alemania, justamente porque estaban en guerra. Por lo tanto, utiliza la unión de dos palabras, una palabra griega que es genos, que quiere decir familia, comunidad o clan. En historia lo utilizamos mucho como clan. Y sidio, que viene de la palabra cadere, que quiere decir matar. Por eso homicidio o suicidio, ¿verdad? Es una palabra de origen latino-romano. Entonces, un genocidio es básicamente un intento, ¿verdad?, de exterminar a una comunidad, ¿ah? Sacarla de la faz de la tierra a través de varios mecanismos. Uno puede ser como esta, la deportación forzada, Claro. porque recordemos que esa deportación forzada del pueblo armenio hacia Anatolia suroriental por parte de los turcos fue sin ningún tipo de apoyo. O sea, caminen, Sí, sí, caminar por el Vaya. desierto y arranquen a caminar, ¿verdad? Y en el morir de medio, hambre, de sed, de... exacto, y en el medio justamente los gendarmes que debían cuidarlos, ¿verdad? Vendían a las mujeres, Las violaban. las violaban, estaban arreglados con los bandoleros del camino para esclavizar, para asesinar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es una forma. Otra forma son los campos de prisioneros. Recordemos que Turquía tuvo 26 campos de prisioneros, justamente, o campos de exterminio, o campos de concentración, lisa y llanamente, como se denominaban en la Segunda Guerra Mundial, para los armenios, también para otras comunidades, ¿verdad? Otra forma es no dejar nacer. Es otra forma de Claro, exterminio, de claro. genocidio, no dejar nacer, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, de alguna forma, fue, como dijo Francisco, el Papa, es el primer genocidio del siglo XX. No fue el único, ¿verdad? Y acá, en realidad, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, yo creo que no está bueno hablar de números, ¿no? Decir fueron más, fueron menos el pueblo judío o en Yugoslavia, no importa el número, me parece que de alguna manera es un tema anecdótico el número. ¿En qué sentido? En el cual el hecho es el mismo, es un intento de exterminar, ¿verdad?, de la faz de la tierra a una comunidad o a una nación, ¿no? Entonces me parece que es importante colocarlos en un mismo nivel. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque el genocidio del pueblo armenio, primero que nada, Uruguay fue el primero en declararlo, en aceptarlo reconoció como y de tal. alguna manera en mandar sus condolencias a ese pueblo armenio. Luego se fueron sumando un montón de países, pero lo interesante es que Israel no acepta
que aquello que pasó en 1915 fuera un genocidio. Y es muy interesante, ¿verdad?, pensar que un pueblo que sufrió un genocidio tan grande como el pueblo de Israel, digo de Israel porque es el país el que no acepta, no hablo de pueblo judío, pero Israel no lo acepta, ¿no? Y es interesante. Estados Unidos, digamos que está en proceso de aceptación, pero todavía no lo acepta completamente, ¿no? Inglaterra tampoco. Sí, el tema es cuando Turquía lo reconozca. Y pero es interesante cuando, como Turquía es un aliado de lujo dentro de lo que es ese territorio de Medio Oriente, como es un aliado de lujo tanto de Israel como de Estados Unidos y de Inglaterra, no es aceptado. Claro, ellos lo que no aceptan, además, es ese término que estamos definiendo, Claro, no ¿verdad? lo reconocen. La utilización del genocidio como una matanza planificada, ordenada y demás. Ahora, lo que es interesante también es entender qué pasó con Uruguay, que fue el primer país, como bien decías, de la comunidad internacional. Vamos a decir que la ONU, por ejemplo, se crea también mucho después de la Segunda Guerra Mundial, en reconocer justamente esta matanza, ¿verdad? No, porque básicamente a partir de 1915, cuando está bueno puntualizar que no gobernaba el famoso sultán, que fue un sultán, el sultán Abdul Hamid II, que generó previamente en 1897 y en 1909 otras matanzas de armenios. Él no estaba en el poder estaban los jóvenes turcos. Está bueno puntualizarlo, ¿no? Porque eran un grupo, la CUP, ¿verdad?, un grupo de orden y progreso, una especie de comité de orden y progreso, que eran liberales, supuestamente, que eran nacionalistas y que de alguna manera iban a occidentalizar Turquía. Bueno, son ellos los protagonistas de este movimiento ultranacionalista que culmina con varias matanzas que podemos tildarlas de genocidio, ¿no? Pero justamente este genocidio, o sea, esta matanza planificada, empezó a ser aceptada justamente por Uruguay, y tiene que ver con que Uruguay tiene también una gran comunidad armenia, Sí. porque esto generó una diáspora. De la misma forma que hubo una diáspora judía, también hay una diáspora del pueblo armenio, y Uruguay es un país que tiene una gran comunidad Hay más de armenia, 30.000. que además está involucrada en los temas nacionales, o sea, son uruguayos. Sí. Más allá de que son armenios, son uruguayos, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo Uruguay también, en esa lógica ballista, de apertura, etcétera, etcétera, siempre, de alguna manera, tuvo, digamos, apertura hacia los Ahora, inmigrantes. Leo, yo te preguntaba de la raíz del genocidio. ¿Con qué fin es que los turcos se proponen y desarrollan este exterminio del pueblo armenio? Bueno, estamos hablando primero que nada de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano. Recordemos esto, la República Turca viene después, ¿verdad?, con Kemal Atatürk, ¿verdad?, que va a ser el presidente de aquella República Turca. Antes era el Imperio Turco Otomano. Más allá de que Atatürk era un joven turco, Sí. también de la CUP, ¿verdad? Estamos hablando de, digamos, los principales, uno de ellos, Enver Paşa, por ejemplo, que era el ministro de guerra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano apoya a Alemania, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial nace o surge de dos alianzas, ¿verdad?, que son, por un lado, la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, y por otro lado, la Triple Entente o Entente Cordiale con Francia, Rusia e Inglaterra, que es la más reticente a entrar, finalmente entra a la guerra, a la alianza, en realidad, la Entente Cordiale, dentro de lo que es la otra, digamos, ¿no? Esos son los dos bloques que se van a pelear y luego van a generar una especie de efecto dominó de los demás países que van a entrar a la guerra, ¿verdad? El Imperio Turco Otomano siempre fue enemigo de Rusia, siempre tuvo grandes conflictos con Rusia. ¿Qué pasa? Hoy en día Rusia y el Imperio Turco están lejos, y Turquía, perdón, están lejos. Sí. Pero en aquel momento el Imperio Turco era mucho más grande, tanto para el lado de África como para el lado de Medio Oriente, ¿no? Por lo tanto estaban muy cercanos. El Imperio Ruso, que también era más grande, y Turquía. Por lo tanto tenía grandes conflictos. Entonces, a la hora de declarar la guerra, el Imperio Turco Otomano opta por aliarse con Alemania en contra de Rusia, ¿no? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Hay una vieja máxima que en la guerra entra justita, ¿verdad? Entonces el Imperio Turco comienza una lucha bastante grande con Rusia. No entra al principio de la guerra, entra un poquito después de la guerra. Entonces, ¿qué sucede? Al principio Rusia es vencedora, luego, desde la batalla de Galípoli, por ejemplo, vencen o empiezan a vencer los turcos, finalmente los aliados invaden Turquía, el Imperio Turco Otomano. Pero en el medio de todo esto, los turcos comienzan a acusar a determinados grupos que vivían dentro del imperio de una especie de brote nacionalista. Recordemos que el Imperio Turco ya había perdido a Bulgaria, por ejemplo, ¿no? Ya había perdido Creta, que se había unido a Grecia. Por lo tanto, de alguna manera comienzan a acusar a los armenios
Además tenían su religión, eran cristianos. Eran cristianos. Otro dato importante es eso. Armenia es cristiana desde el siglo IV después de Cristo, por ejemplo. Está en un contexto musulmán, ¿verdad? Claro. Y es cristiana. Pero más allá de eso, siempre los armenios habían tenido una relación muy buena con los turcos, en realidad. Hasta ese momento habían tenido una relación bastante buena porque ellos no se metían en la religión turca y viceversa. Entonces había como una cierta armonía, ¿verdad? Tal vez los problemas antes del genocidio fueron con otros pueblos. Claro. Por ejemplo, los kurdos. Pueden haber sido con otros pueblos. Pero en realidad comienzan a ser acusados de movimientos nacionalistas independentistas. Que algunos, primero que nada justifica un genocidio. No, si Turquía dice, no, pero querían liberarse. ¿Y? Bueno, claro. Sí, pero el racismo, ¿no? ¿Cuál es el problema si querían liberarse? ¿No? El tema del racismo, de la limpieza étnica, ¿no? Como leitmotiv de lo que fue también luego el nazismo, está muy presente, ¿no? Exactamente, ¿no? La idea de borrar de la faz de la tierra a una comunidad es algo que lamentablemente en el mundo se ha repetido muchísimas veces. Es noticia en el mundo hoy el histórico reconocimiento de Alemania, utilizando en su parlamento por primera vez la palabra genocidio. Recién hablabas también de lo que fue en definitiva la relación con Alemania de los turcos en ese contexto. Y hoy, bueno, efectivamente se lo toma como un gran anuncio, un anuncio histórico de este país que no solo reconoce el genocidio, sino que hasta asume la responsabilidad que tuvo en ese contexto. Bueno, de hecho son 23 ya los estados que reconocen esta situación como un genocidio. Sí, 23. Fíjate vos qué número, ¿no? En la Pero ONU claro, hay es simbólico lo de Alemania en este contexto. ¿no? Hay 200 países en la ONU. 199, creo, 200 países. Es una minoría. Es una minoría, y todos sabemos que hay muchos países dentro de la ONU que van detrás, como en fila de Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Por lo tanto, si Estados Unidos lo hace de forma contundente, hay muchos estados que lo van a hacer. Sí, por supuesto. supuesto. Porque después ahí, como siempre, hay otros intereses en ese tipo de... Es que hay intereses muy mezquinos en esto, ¿no? Y en realidad el pueblo armenio se siente muy solo en ese sentido. ¿Cómo fue la reconstrucción del pueblo armenio después? Y bueno, nosotros tenemos, básicamente, después de lo que fue todo esto, hay una breve independencia a partir de 1918-19, pero luego, de alguna manera, el Ejército Rojo ingresa a Armenia, y Armenia es una república dentro de lo que es el sistema soviético hasta 1991. Hasta 1991, o sea, en 1991 comienza la reconstrucción real de lo que fue, lo que es hoy un Estado que es, bueno, como Uruguay, unitario, que tiene muchos partidos, que tiene un primer ministro, ¿no? O sea, y que de alguna forma se encuentra en un lugar muy complejo desde el punto de vista de ser cristiano, ¿no? Porque está en el medio de muchos países, y uno de ellos uno es Georgia, por ejemplo, y el otro es Azerbaiyán. Y básicamente las relaciones de Armenia y Azerbaiyán son... Sí, tirantes, ¿no? Son tirantes, sí. Son tirantes. Está como en un lugar bastante complejo. Leo, por otra parte, cómo las fechas son tan simbólicas de la memoria, por otro lado. 100 años justifica nuevamente que hoy podamos, por ejemplo, dedicar este programa y en todas partes del mundo los distintos espacios mediáticos para recordar lo que fue ese momento de la historia. ¿Qué tipo de reflexión justamente tenés al respecto como historiador de lo que son esas fechas específicas para reflotar eso, la memoria que sabemos se pierde de otra manera, ¿no? Claro, los centenarios o los bicentenarios de alguna manera nos ayudan a poner en perspectiva los hechos históricos. Parece una tontería porque 99 años seguramente es tan importante como 100, pero nosotros de alguna manera nuestro calendario dice que un siglo, ¿no? Es muy importante, son 100 años, pero podrían ser 105, a lo que voy es eso, ¿no? Pero bueno, lo bueno de todo esto es poner en contexto las cosas, tratar de alguna manera comprender lo que significó este proceso histórico. Acá yo creo que no pasa por levantar el dedo acusador y decirle a un niño turco de 15 años, vos sos culpable. No va por ahí. La memoria no va por ahí, ¿verdad? De todas maneras, también nos decían los otros días que nos visitaron representantes de la comunidad armenia en Uruguay que hay movilizaciones o grupos sociales turcos que están trabajando, que se están movilizando como para reconocer esto y dejarlo definitivamente en el pasado, ¿no? Que no siga latente este tema, ¿no? Y que esté viviendo los pueblos. Es que el gobierno turco es el que está más encachilado en todo esto. Claro, Erdogan, claro. Este primer ministro, que es verdaderamente bastante bravucón, digo, siempre, y manda a estudiar a la gente, ¿no? La manda a estudiar, porque en realidad su base
primero que nada, el número que manejan los turcos es inferior al de 1,5 millones que se maneja en general por la mayoría de los historiadores del mundo. Sí. ¿Tá? Ellos manejan 600.000, 500.000, algunos 200.000. ¿Tá? E incluso hay algunos historiadores turcos que dicen que fueron más turcos que murieron en esto, porque ellos lo plantean como un enfrentamiento. Igual sean 200.000 o 1,5 millones. No, claro, No el cambia, número no. no cambia nada. Pero las cosas son... Ahora, igual claro, muy sí. interesante lo que decís a propósito de las nuevas generaciones, de esos países que fueron protagonistas de estos hechos, ¿no? La oportunidad de reivindicación y de perdón y demás, de no tener que cargar con una parte de la historia que no necesariamente los representa en nada. Que eso es muy importante también como mensaje, ¿no? Leo, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto charlar y además recorrer la historia, en este caso, más allá de la historia uruguaya, de estos 100 años del genocidio del pueblo armenio. Muchas gracias.